Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. Por favor, los que tengan su cámara en actividad, préndanla, vamos a mandar la evidencia. Ok. Gracias. ¿puedo apagarlo? Sí, puedes apagarlo, hijo. Profe, una pregunta. De lo que mandó ayer, si le mando hoy mis evidencias, ¿también me lo puede contar? Sí, no hay problema. A ver, yo no he jalado a nadie todavía. Esa información que he mandado ayer, por eso dice, presentó, no presentó, ¿verdad? Esto es un recordarles que hay cosas pendientes. Sí, sí, esto es para que sepan qué falta. En el transcurso, no de golpe, lo puedes mandar hoy día un poco, mañana otro poco, que llegue a fin de mes y que todos estemos uniformes, porque si a fin de mes cierro el mes y ahí sí ya no le puedo dar vuelta. Pero eso es solamente para que ustedes sepan y vayan poniéndose al día, chicos.
Ok. Bien. Bien. Hoy, lunes 23 de agosto del 2021, vamos a hablar el tema de hoy, es el tema 4, el tema 3. El tema 2, vamos a recuperarlo. Voy a, en la medida de lo posible, tratar de que no sea sábado, que sea durante la semana. Ya creo que día viernes, si no me equivoco, ustedes tienen solamente 2 cursos. Voy a tratar de ahí poner un curso o de repente 2 y en otro día buscar un hueco que tengan para poder hacer las clases ahí. Ya estoy viendo 3 clases. La clase de aritmética, de trigonometría del día lunes pasado y la clase del lunes 16 y la clase de geometría del martes 17, ¿ya? Entonces, la clase anterior a esta, que te las tengo pendiente, yo hoy analizo los horarios y hoy se les estoy mandando las fechas y en qué hora lo vamos a recuperar. Para no incomodarlos el fin de semana, voy a tratar de que no sea así. Ya en el peor de los casos se me cruza con horarios míos, tendremos que hacerlo lamentablemente sábado. ¿Ya? Recuerden que la siguiente semana, según nuestro temario, tenemos evaluación, ¿verdad? Evaluación mensual. Bien, reducción al primer cuadrante. Cuando hablamos de reducción al primer cuadrante, estamos hablando de razones trigonométricas que se encuentran en cualquier otro cuadrante que no sea el primero y que va a ser trasladado al primer cuadrante. ¿Ya? Entonces, consiste en relacionar las razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud con las razones trigonométricas de ángulos agudos, para lo cual se van a presentar 3 casos. Voy a corregir acá que hay un problema de ortográfico. Relacionar. Ok, listo. Ya está. Muy bien. Ya está. Entonces, vamos a ver 3 casos. ¿Ya? El primer caso es para ángulos positivos y menores que una vuelta. Aquellos ángulos que son positivos y que sean menores que una vuelta. Es decir, midan menos de 360 grados, ¿correcto? Y cuando hablamos de reducción al primer cuadrante, como bien les decía, nosotros ya hemos estudiado esto algunas clases atrás, de que una circunferencia se va a dividir en cuadrantes, ¿no? Este era mi primer cuadrante. Este de aquí era nuestro segundo cuadrante, siempre en sentido contrario a las agujas del reloj. Aquí teníamos nuestro tercer cuadrante. Y por último, nuestro cuarto cuadrante. ¿Correcto? ¿Alguien está llamando? Listo. Listo, eso lo tenemos claro. Sabemos que está dividido la circunferencia o el plano en 4 cuadrantes, ¿ya? Cuando a mí me dicen reducir al primer cuadrante, quiere decir que los ángulos que estén en este segundo cuadrante, en este tercer cuadrante o en este cuarto cuadrante, van a tener que ser llevados al primer cuadrante, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Entonces, quiere decir, profesor, que si nosotros tenemos los ángulos en este sector, si en un problema tengo el ángulo en este lugar, vale decir que mide entre 0 y 90 grados,
Ya no necesito reducirlo, ¿verdad? Porque se encuentra en el primer cuadrante. Los que vamos a reducir son los otros tres. Vamos a ver. ¿Qué pasaría si mi cuadrante está acá? Perdón, si mi ángulo está acá. Aquí está mi ángulo. ¿Correcto? Si mi ángulo se encuentra aquí, ¿qué va a suceder? Van a suceder dos cosas. O bien utilizo el ángulo de 90 grados, o bien utilizo el ángulo de 180, ¿correcto? ¿Y eso cómo es? Mira, si utilizo el ángulo de 90, será 90 grados más un poquito más, ¿sí o no? El ángulo de 90 grados más un poquito más va a dar el ángulo donde se encuentra en este momento donde lo he colocado. Y si coloco 180 o utilizo 180, va a ser 180 menos, para que me dé el ángulo, ¿no es cierto? 90 más una porción o 180 más una porción. Entonces eso es lo que vamos a escribir por acá, ¿ya? Aquí va a ser 90 grados más un poco más o 180 menos ese tanto, ¿no es cierto? Ahí está. Y si estuviera por este lado, y si estuviera en el tercer cuadrante, también tenemos dos posibilidades. O uso 180 o uso 270. Para utilizar 180, vamos a poner el ángulo trigonométrico por acá. Puede en realidad estar ubicado más arriba, más abajo, pero siempre en este rango, ¿ya? Para que esté en el tercer cuadrante. Entonces diremos que puede ser 180 más un tanto, o puede ser 270 más un tanto, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos ahí. 180 más una porción, más el ángulo, o 270 menos el ángulo. En el caso del cuarto cuadrante, lo mismo, vamos a tener el ángulo trigonométrico y lo mismo va a suceder acá. Podemos usar 270 o 360. Y ahora vamos a ver qué va a pasar cuando utilizo uno y qué va a pasar cuando utilizo otro. Líneas más adelante. Puede ser 270 más el ángulo o puede ser 360 menos el ángulo. Entonces es acá 270 grados más el ángulo o 360 menos el ángulo. Profesor, ¿y por qué no más? Ah, porque más ya pasaría de una vuelta, pues la vuelta completa llega a 360. ¿No? Ok. Bien. Ya estás acá. Ahora, si usamos cuadrantales del eje X, ojo, ustedes ya saben también eso porque hemos trabajado ángulos cuadrantales. Los ángulos cuadrantales son estos ángulos de 0 grados, 90 grados, 180, 270 y 360. Ángulos cuadrantales. Estos ángulos no pertenecen a ningún cuadrante.
¿correcto? Son todos los múltiplos de 90, ¿verdad? Hasta llegar a una vuelta. Entonces, tú puedes trabajar en los cuadrantales del eje X. ¿Quiénes son los cuadrantales del eje X? 180 y 360. O puedes trabajar en los cuadrantales del eje Y, que son 90 y 270 grados. Y va a depender de eso lo que va a suceder para el momento de hacer la resolución. Si usamos cuadrantales del eje X, vale decir 180 y 360, ¿cómo se va a desarrollar? Sabemos, si utilizamos 180 será la razón trigonométrica de 180 más o menos el ángulo. Si vemos la gráfica, 180 puede ser más o puede ser menos el ángulo. Y 360 menos el ángulo trigonométrico. Cuando usemos la razón trigonométrica de esos ángulos cuadrantales del eje X, 180 y 360, la razón trigonométrica no se altera, no cambia. Va a ser la misma razón trigonométrica, ¿correcto? Va a ser la misma razón trigonométrica del ángulo que estaba quedando. O sea, de lo que aumenté o de lo que disminuí. Este 180 y 360 desaparece, no se utiliza. Vemos acá que hay signos. Puede ser positivo o negativo dependiendo de en qué cuadrante se encuentre el ángulo y qué razón trigonométrica esté afectándolo. ¿Correcto? ¿Qué razón trigonométrica lo esté afectando? ¿Por qué? Ustedes saben, y lo trabajamos también en la clase anterior, en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas eran positivas. En el segundo cuadrante eran positivas ¿quién? El seno y la cosecante, ¿verdad? El seno y la cosecante eran positivas. Todas las demás eran negativas. En el tercer cuadrante, ¿quiénes eran positivas? La tangente y la cotangente. Todas las demás eran negativas. Y en el cuarto cuadrante eran positivas ¿quién? El coseno y la secante. ¿Correcto? Todas las demás eran negativas. Entonces va a depender de eso el signo que vaya a la razón trigonométrica. Y siempre el signo va a ir delante de la expresión, no al final. Siempre va adelante. ¿Y qué pasa si usamos los cuadrantales del eje Y? Si usamos los cuadrantales del eje Y, vale decir 90 y 270, va a suceder que va a ser la razón trigonométrica de 90 más el ángulo, o la razón trigonométrica de 270 más o menos el ángulo. Y aquí sí va a haber una variación. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en el eje Y, la razón trigonométrica va a ser alterada, va a ser cambiada en la respuesta a su corrazón trigonométrica. ¿Correcto? A su corrazón trigonométrica. Del ángulo que está quedando. Y se va, desaparece, se cancela el ángulo cuadrantal. Solamente nos quedamos con el ángulo que hemos añadido o que hemos disminuido. Y el signo, al igual que en el caso anterior, va a depender de qué ángulo sea y de qué razón trigonométrica esté afectando a ese ángulo en determinado cuadrante. Bien, de este primero vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos por acá, por ejemplo, el seno. Vamos a anotar el ejemplo. El seno de 180 más alfa. Ok, el seno de 180 más alfa. Para empezar, el seno de 180 más alfa. Ese 180 más alfa, ¿en qué cuadrante se encuentra? Es lo primero que tenemos que saber. ¿En qué cuadrante se encuentra el ángulo? Ese ángulo de 180 más alfa se encuentra, a ver, 180 eje X, ¿verdad? Eje X más un poquito, más un ángulo alfa,
estamos hablando del tercer cuadrante, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando que nos ubicamos en el tercer cuadrante. ¿Correcto? Nos ubicamos en el tercer cuadrante. Importante saber en qué cuadrante ubicamos al ángulo. Y esto va a ser igual. ¿A qué? A ver, el seno en el tercer cuadrante es positivo o negativo. El seno en el tercer cuadrante es negativo. Recuerda que en el tercer cuadrante solo son positivos tangente y cotangente. Entonces, sabemos que cuando trabajamos con los ángulos cuadrantales del eje X, la razón trigonométrica no cambia. Entonces va a seguir siendo seno. Estamos eliminando el 180, ya no lo utilizamos más y solamente nos vamos a quedar con el ángulo. Siempre va a ser así, siempre vas a terminar cancelando el ángulo cuadrantal, siempre, siempre. Siempre, y te vas a quedar simplemente con aquel ángulo que sumaste o restaste, ¿ya? Listo, y el resultado de esto sería menos el seno de alfa. Otro ejemplo. A ver, tenemos el coseno de 360 menos alfa. Ese coseno de 360 menos alfa, tengo que ver en qué cuadrante está. 360 está en el eje X, ¿verdad? Menos un ángulo, estamos en el cuarto cuadrante. Entonces, vamos a poner aquí cuarto cuadrante. ¿Correcto? Ahí está, cuarto cuadrante. Ya está. Ahora, como estamos hablando del cuadrantal en el eje X, la razón trigonométrica no va a cambiar, ¿no es cierto? No va a cambiar. Entonces, primero, antes que nada, signo. Primero el signo. El coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Recuerda que en el cuarto cuadrante son positivos el coseno y la secante. Entonces aquí es positivo. No necesitarías anotar el signo, pero lo vamos a anotar. Coseno no cambia la razón trigonométrica porque estamos hablando de un ángulo cuadrantal en el eje X. Y vamos a cancelar el ángulo cuadrantal quedándonos sencillamente con alfa. Ya está. De esa manera se va a desarrollar. Veamos qué pasaría en el caso de que tuviéramos, por ejemplo, acá cosecante de 270 más alfa. Cosecante de 270 más alfa. A ver, fíjense. Nosotros tenemos acá. Ok. 270 más alfa, eso está en el eje Y. Ya no estamos en el eje X, estamos en el eje Y. 270 está aquí. Más otro poquito, ¿no es cierto? Está por este lado. Cuarto cuadrante. Entonces, en el cuarto cuadrante, la cosecante será positiva o negativa. En el cuarto cuadrante, el coseno y la secante son positivos. Todo lo demás es negativo, por lo tanto, la cosecante es negativa. Ya está. ¿Y qué falta ahora? Ah, ahora falta. Cancelamos esto y me falta ahora que pongamos, como estamos en el eje Y, como estamos en el eje Y, la razón trigonométrica va a cambiar a su corrazón trigonométrica, ¿verdad? A su corrazón trigonométrica. Entonces, ¿cuál es la corrazón de la cosecante? La secante.
¿Ok? Es la secante. ¿La secante de quién? Del ángulo que estaba quedando ahí. ¿Correcto? Si estamos en el ángulo cuadrantal del eje X, la razón trigonométrica no se altera, sigue siendo la misma. Lo único que vas a cambiar o lo único que va a alterar todo va a ser el signo, dependiendo en qué cuadrante te encuentres. Pero si estamos hablando de la razón trigonométrica que está en el eje Y, es decir, 90 o 270, sí va a cambiar la razón trigonométrica. ¿A qué cambia? A su corrazón trigonométrica. Si es seno, cambiará a coseno. Si es coseno, cambiará a seno. Si es tangente, cambiará a cotangente. Si es cotangente, cambiará a tangente. Si es secante, cambiará a cosecante. Y si es cosecante, cambiará a secante. ¿Correcto? Bien, ahí hay 3 ejemplos de este primer caso. Caso número 2. Para aquellos ángulos positivos y mayores que una vuelta. Hemos visto anteriormente aquellos ángulos positivos y menores a una vuelta. Ahora vamos a ver positivos, pero esta vez mayores a una, que midan más de una vuelta. O sea, los ángulos que midan más de 360 grados. Y ahí hay una pequeña situación, ¿no? Razón trigonométrica del ángulo más el número de vueltas, ¿no? Por la razón trigonométrica, y eso va a ser igual a la misma razón trigonométrica que no va a cambiar nunca de ese ángulo. A ver, ¿cómo es eso? Para saber el valor del ángulo, se divide el ángulo entre una vuelta. ¿Cuánto mide una vuelta? Todos sabemos que mide 360 grados, ¿no? Todos sabemos que miden 360 grados. Entonces, el valor del ángulo que me dan, digamos que te dan el ángulo de 8.000. 8.000 lo divides entre 360, eso te va a dar una cantidad, ¿correcto? A esa cantidad, ese cociente va a ser el número de vueltas, y al residuo, ese residuo va a ser tu ángulo trigonométrico θ. Ok, vamos a ver ejemplos para verlo claramente. Tenemos el primer ejemplo, seno de 400 grados. Seno de 400 grados. ¿Correcto? ¿Qué pasa con el seno de 400 grados? A ver, el seno de 400 grados es un poquito más de 360. Cuando son grados más pequeños, mayores a 360, pero más pequeños, tú puedes sacar el cálculo, digamos, de manera rápida mentalmente, ¿no? Una vuelta es 360, quiere decir que esto es lo mismo que decir 300, el seno de una vuelta que es 360, ¿no es cierto? El seno de una vuelta, ¿más cuánto? 360 es la vuelta. Para que sea 400 me falta 40 grados, ¿sí? Ahí está. Listo. Ya está. Finalmente, anulamos la cantidad de vueltas. 1, 2, 10, 20 vueltas, las anulamos, porque las vueltas no intervienen. ¿Quiénes intervienen? Simplemente el ángulo que estamos agregando o disminuyendo. ¿Y qué me va a quedar? Entonces ahí me va a quedar el seno de 40 grados. Estamos hablando de un ángulo que se encuentra en el primer cuadrante, y en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. ¿Correcto? Ya está. Veamos ahora otro ejemplo. Coseno de 800 grados. Coseno de 800 grados. Y para hablar del coseno de 800 grados, diremos, a ver, esto se puede desglosar, ¿verdad? Se puede desglosar. Se puede desglosar y podemos decir coseno, ¿no? ¿Cuántas vueltas hay en 800?
Si una vuelta es 360, 2 vueltas son 720 grados. Pues aquí hay 2 vueltas más 80 grados. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Ah, ya, pues aquí, profesor, usted nos dijo que las vueltas se cancelan, no nos sirven. Entonces, nos quedamos con el coseno. El coseno de 80 grados. ¿Positivo? Sí, porque 80 grados está en el primer cuadrante. ¿No es cierto? Ya está. Y en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas, además, son positivas. Bien. Uno más. Tenemos ahora el seno de 8000 grados. Vamos a ver. ¿A qué será igual eso? Oye, aquí sí 8000, medio complicado hacerlo acá, ¿no? Entonces vamos a hacer la operación. ¿Cuál era el proceso? Cogemos el ángulo dado y lo dividimos entre el valor a una vuelta. ¿Cuál es el valor de una vuelta? 360 grados. Listo. Multiplicamos por 2, 720. ¿Cuánto queda? 80. Volvemos a bajar el 0. Nuevamente, 360 por 2, 720, sobra 80. ¿No es cierto? Y ya no podemos. ¿Por qué saldría decimal y no necesitamos decimales, sino trabajar con números enteros? Entonces, ¿qué significa esto? Que 8000 grados contienen 22 vueltas y me está sobrando 80. Y eso lo traducimos acá, pues es el seno, ¿no es cierto?, de 22 vueltas más ese residuo que es 80. Y ya está. Cancelamos las vueltas, ¿no es cierto? Tú ya sabes que las vueltas no nos sirven, no nos interesan. Y vamos a poner por acá que esto va a ser igual al seno de 80 grados. Positivo el seno de 80. ¿Por qué? Porque 80 grados está en el primer cuadrante y el seno o todas las razones trigonométricas en el primer cuadrante son positivas. Y ya está. Ahí hemos tenido un ejemplo del segundo caso. O 3 ejemplos del segundo caso. Tercer caso. Para ángulos negativos. Aquí para ángulos negativos, solamente tienes que tomar en cuenta algo. Mira, si los ángulos son negativos, este signo del ángulo va a afectar o va a salir del ángulo y va a afectar a toda la expresión. Mira, ese signo negativo se fue afuera. Ese signo negativo se fue afuera. Este signo negativo se fue afuera. Y este signo negativo se fue afuera. ¿En qué casos no sale el signo? En el caso del coseno y la secante. En el caso, repito, del coseno y de la secante. En esos dos casos, desaparece el signo. O sea, ¿te das cuenta? Coseno de menos x sería coseno de x nada más. El signo desaparece. Secante de menos x sería solamente secante de x. El signo desaparece. Esto se le dice o se le conoce como que el signo es absorbido por la razón trigonométrica. Se absorbe el signo, se desintegra. Eso lo hacen solamente el coseno y la secante. El coseno y la secante absorben el signo. No hay. Y una forma de aprenderte esto es precisamente empezando por ahí. El coseno y la secante absorben el signo. Eso quiere decir que todas las demás van a ser negativas. El signo sale. Y solamente en esos dos casos el resultado va a ser positivo. Recuerda, coseno y secante. Bien, ejemplos. Veamos unos ejemplitos también. Vamos a ver por acá.
Fíjate el ejemplo siguiente. Dice seno de menos 400. Seno de menos 400. Bueno, tú ya sabes, ¿no es cierto? Tú ya sabes que el seno de menos 400, como se está absorbiendo el signo, ¿dónde está? Seno de menos un ángulo, en este caso menos 400. Ese signo sale, ¿no es cierto? Ese signo va a salir. Sale y simplemente queda seno. Wow. ¿Qué pasó con la tinta? Simplemente queda seno de 400 es el ángulo de una vuelta más 40 grados. Una vuelta es 360 más 40 es 400. Ya está. Listo. Pero este seno de una vuelta con 40 está ¿en qué cuadrante? En el primer cuadrante, ¿sí o no? ¿Sí? Está en el primer cuadrante. ¿Y a qué va a ser igual esto? Ah, ya. Vamos a ver. Mira, menos el seno ¿de quién? De 40, porque recuerda que las vueltas solamente están de apoyo, de 40. Listo. Seno de menos 400 grados, reduciéndolo en el primer cuadrante, sería igual al menos el seno de 40 grados. Bien, chicos, para continuar, vamos a retirarnos y vamos a volver a ingresar rápidamente, por favor, para continuar con la clase.